Preguntas y comentarios. Vamos a empezar con Héctor García, que quedó pendiente, igual que que Juan Carlos Machorro. Adelante, por favor. Gracias, subsecretario. Muy buenas noches. Dos preguntas. Una, por redes sociales salía también que la jefa de gobierno esperaba que usted declarara o no en color naranja, en color rojo, la Ciudad de México. Entonces, nada más que queremos que nos aclare sobre eso. Y la otra, ayer un compañero de Audiorama le hacía la pregunta de la muchísima gente que sale a las calles, pero ahora vemos que ya no solamente es en la Ciudad de México, sino en ciudades en donde pues ya estaban en color amarillo, incluso hasta en verdes. Por ejemplo, me mandaban acá de Villahermosa, Tabasco, que los grandes centros comerciales están atestados de muchísima gente haciendo compras de pánico y ni siquiera usan el cubrebocas. Entonces, ahí ¿cuál sería la postura o la reacción de la Secretaría de Salud en cuanto a un llamado, sanciones? ¿Qué nos podría decir, subsecretario? Gracias. Lo mismo que hemos venido diciendo repetidamente, consistentemente, todos los días. Y vuelvo a pedir su apoyo. Ayer se los pedí, se los pido nuevamente. A ustedes, no solo como reporteras, como reporteros, sino a sus editores, a sus casas editoriales, periódicos impresos, radio, televisión, canales de YouTube, canales de Facebook, cualquier medio que tengan. Sumemos esfuerzos, por favor, sumemos esfuerzos. La orientación informativa, qué bueno que sea libre, qué bueno, que quede clarísimo, qué bueno que sea libre. Pero suplicamos que la prensa en México, cualquier medio informativo, ayude a México. El mensaje es el mismo. La epidemia está activa y de que la actitud, el comportamiento que tengamos, todas y todos, depende que la epidemia se acelere o se desacelere. Esta idea que se ha ido a lo largo de la epidemia alimentando por ciertos medios de comunicación y redes sociales, pareciera desconectarse de la realidad, como si el gobierno pudiera mágicamente detener la epidemia. Por eso hemos puesto en innumerables ocasiones las comparaciones con otros países. Más allá de que si el número 4, el número 10, el número 8 o la suma de casos o de funciones, el fenómeno es el mismo. Mexicanas y mexicanos, observen al mundo también. Por eso puse el ejemplo de Alemania, porque está muy fresco. La canciller Angela Merkel, la jefa de Estado de Alemania, hace un llamado que es idéntico al que acaba de hacer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, idéntico al que hizo el alcalde de Nueva York, idéntico al que hacen todas las mandatarios y mandatarios del mundo, que toda la población tome acciones por sí misma. Es imposible, por innumerables razones, desde éticas hasta legales, hasta prácticas, esta idea falsa, ficticia, desvirtuada, de que el gobierno va a llegar y va a meter a su casa a las personas. Eso no tiene sentido. Eso no está ocurriendo en ninguna parte del mundo. De cuando en cuando aparecen posicionamientos más de carácter político que de un carácter de sentido común de gobiernos que presentan ideas de que van a actuar con firmeza y no tiene sentido. Aun cuando se pretendiera eso en algún lugar del mundo, físicamente es imposible. Porque si se mete a la fuerza una persona a su casa, o a 2, o a 5, o a 120 millones, hay que darles los medios para que puedan estar físicamente, permanentemente en sus casas. Esto es un asunto de conciencia pública. Y es un asunto de propagar consistentemente el mismo mensaje. Yo les agradezco que aquí digan cuál es el pronunciamiento, el llamado que hace la Secretaría de Salud, pero les pido que ya no sea nada más la Secretaría de Salud la que hace el llamado. Nosotros venimos haciéndolo desde febrero. Todos los días hacemos el mismo llamado. ¿Cuál puede ser el llamado de la Secretaría de Salud? Ahí está el llamado. Ahí está el llamado. ¿Es distinto al que dijimos en marzo?
¿Es distinto al que dijo la jefa de Estado de Alemania? ¿Es distinto al que dicen otras mandatarias y mandatarios? ¿Es distinto al que dicen gobernadoras y gobernadores en México o líderes provinciales en otros países? ¿Es distinto al que dicen las personas que participan en las redes sociales? Es el mismo. Es el mismo. Ahora, en este momento que estamos en diciembre y que en muchos países es el momento de ciertas festividades, desde luego, dependiendo cuál es la cultura o la tradición religiosa de los países, varía. Pero en general en diciembre hay una gran cantidad de población que tiene ciertas festividades. En México, la Virgen de Guadalupe es una festividad social, no tiene nada que ver con el gobierno, somos un gobierno laico evidentemente, pero hay que reconocer la realidad. 6 millones de personas suelen ir a la Basílica de Guadalupe antes del 12 de diciembre. Hoy ya logramos, la jefa de gobierno lo logró, el gobierno de México lo logró, trabajamos conjuntamente y logramos la cooperación, cosa que agradecemos, de la Iglesia Católica en México, que administra el templo de la Basílica. Y hoy no están 6 millones de personas en el atrio de la Basílica. Agradecemos a todas las personas que hacen su esfuerzo y que saben que queriendo salir, necesitando a veces salir, prefieren quedarse en casa. Pero a quienes no lo hacen y todavía pueden hacer un examen de conciencia y reflexionar si realmente esa fiesta a la que les invitaron con 3 o 4 personas, o esa fiesta de 8 a 10 personas, o esa fiesta de 120 personas, o esa boda que no se quiso cancelar y tiene 300 personas, todas esas actividades están contribuyendo a mover esta epidemia hacia arriba. Entonces no debe haber ninguna duda a estas alturas. ¿Cuál es el llamado de la Secretaría de Salud? ¿Cuál ha sido durante todos estos centenas de días? ¿Cuál es el llamado en cualquier país del mundo? Por favor, prensa mexicana, ayuden a su país, ayuden a su pueblo, ayúdense a ustedes mismos y mismas, ayúdense. Descansen un poquito agendas de otra naturaleza. O ténganlas, insisto, espero que mañana no haya una primera plana que diga regañó a la prensa. No, que haya mañana una primera plana que diga esto nuevamente, y en lugar de poner cuentas de casos acumulados, que diga esto consistentemente, no una vez, todos los días como lo hacemos nosotros. Pero en el caso de los grandes tiendas departamentales como Liverpool, que están haciendo este tipo de ventas, como lo mencionaba en Villahermosa, Tabasco, ¿cómo podría ayudar ahí la Secretaría de Salud? Insisto, esto es una situación de Estado, es algo que le afecta al Estado mexicano. El Estado lo compone su población, su territorio y su gobierno. La Secretaría de Salud no va a ir a clausurar físicamente Liverpool o cualquier centro comercial. La población que se abstenga de ir ahí, y los gerentes y dueños de todos los establecimientos comerciales también que reconsideren. Hay lineamientos precisos. Los hemos venido publicando y los hemos anunciado aquí todos los días, cuando aparece un nuevo lineamiento. Recuerden que apareció un lineamiento de seguridad sanitaria en espacios públicos cerrados. ¿Cuándo lo publicamos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuándo lo publicamos? En abril lo publicamos. Ahí sigue. Es el mismo, no puede cambiar, no tiene por qué cambiar, porque los espacios públicos cerrados siguen siendo una zona de riesgo de transmisión del COVID. Por favor, ayúdenos todos, ayudémonos. Es el mismo llamado también que hizo el presidente el viernes pasado. Y la mayoría del pueblo lo ha hecho, pero se requiere redoblar esfuerzos. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Alerta por COVID-19.
emergencia por COVID-19. ¿Hay alguna duda? Por favor. Sí, gracias. Buenas noches, Arturo Pavón del Chapucero Network, redes digitales. Con respecto a eso que está mencionando el compañero sobre los comercios, hemos notado, por andar aquí en el centro bastante tiempo, hemos notado que los comercios efectivamente sí tienen los protocolos. Por eso, al parecer, hay mucha gente en las calles porque están esperando entrar. Y lo hemos visto que todos son muy respetuosos de esos protocolos, tanto la cantidad de gente que puede entrar en un restaurante, una fonda o en los centros comerciales. Nada más quería hacer la anotación que yo sí he visto que los comercios sí están respetando los protocolos. Rápidamente, dos preguntas. En promedio, en cuanto a la hospitalización sin intubación, ¿cuál es el promedio de estancia? ¿Qué tiempo está una persona sin intubación que no ameritó estar dentro de lo que es una terapia de ventilación? Sí, gracias por la pregunta. Esto va variando o ha variado a lo largo del tiempo durante la epidemia. También varía de entidad federativa en entidad federativa, también varía de país en país. Y depende mucho la pregunta es sumamente importante y se la agradezco. ¿Cuánto tiempo va a tardar una persona hospitalizada? En promedio ha estado fluctuando de 11 a 12 días hasta 16 días para las personas no intubadas. Las personas intubadas han estado en promedio desde 12 días y hasta 24, 25 días a lo largo de la epidemia. Pero lo más importante, y es un mensaje que repetimos también diariamente, es que una persona que se tardó en llegar va a estar más tiempo en el hospital. Una persona que se esperó en casa a pesar de que tenía 60 o más años de edad, o a pesar de que tenía hipertensión, o a pesar de que tenía obesidad, o a pesar de que tenía diabetes, o cualquier condición causante de inmunosupresión, cáncer, insuficiencia renal, si se espera más de 24 o 48 horas, es decir, más de un día o dos, va a tener un importante deterioro de los pulmones. Y si se deterioran los pulmones, va a necesitar apoyo con oxígeno suplementario o con intubación para recibir oxígeno a presión durante más tiempo. Entonces, ¿cómo podemos reducir el tiempo de estancia hospitalaria y el riesgo de complicaciones y de muerte llegando pronto al hospital? Mañana va a venir a la conferencia el doctor Ruy López Ridaura, que le ha estado dando seguimiento, como ustedes saben, a este tema, y va a presentarlo en números, va a mostrar cómo, si reducimos el tiempo de llegar al hospital, logramos reducir la mortalidad y logramos reducir el tiempo en que van a tener que estar hospitalizados. Muchas gracias. Y gracias. La segunda pregunta es, si ha habido algún problema con la aplicación de la vacuna en el Reino Unido, que bueno, fueron los primeros que la iniciaron. Al parecer hubo algún contratiempo con algunas personas que tenían cierta afección y pues se ha sugerido por parte de las autoridades del Reino Unido que la gente que tiene alergias a algo, no sabemos exactamente cuál. Es correcto, lo comentábamos ayer, creo que Gracias. Fue Arturo Contreras quien lo mencionó. Lo sintetizo respecto a la explicación un tanto más larga que di ayer. Casi todos los productos farmacéuticos, igual que muchos productos de alimentos, pueden causar alergia en alguien. Las alergias son raras me refiero a infrecuentes, y cuando se evalúa un producto farmacológico, en este caso las vacunas, para eso se hace la investigación clínica en etapas, la etapa 1, la etapa 2 o fase 1, fase 2, finalmente los estudios de gran escala con decenas de miles de personas, porque progresivamente se va viendo qué tan frecuente es que haya alergias, entre otras posibles reacciones, en personas que lo usan. Y se empieza a entender cuál podría ser la persona que va a hacer alergia. A veces son los componentes mismos de la fórmula del producto, y eso hay personas que ya se sabe que tienen un antecedente a algunos de los componentes de la fórmula, y las especificaciones de uso generalmente dicen no se use en personas alérgicas o con antecedentes alérgicos. Es tan infrecuente, lo decíamos ayer, es tan infrecuente las reacciones alérgicas que no modifica. Es
Es decir, el resumen es la enorme mayoría de personas en México y en el mundo van a poder utilizar esta vacuna. Las personas, que son muy pocas afortunadamente, que tienen alergias graves conocidas con anterioridad, no la podrán usar, pero son una minoría muy minoritaria, muy pequeña, afortunadamente. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, hace un par de días la gobernadora de Sonora dijo que su estado era prioritario, o pidió que su estado sea prioritario. ¿Cómo va a ser esta cuestión o cómo está haciendo esta cuestión para que al rato, sabemos que es muy loable que los gobernadores digan que todos quieren ser prioritarios, pues que no sea un jaloneo y que acabe siendo no una petición de buena voluntad, sino acabe cayendo en una cuestión de politización, y más que viene un año de elecciones y todo el mundo va a querer decir, mi estado fue el primero que trajo las vacunas para X o Y segmento poblacional? ¿Cómo está haciendo ese trabajo? Y si me permite el representante del INSABI, ¿cómo van al momento las contrataciones de nuevo personal, cantidades, estados que ya tienen más personal contratado? Porque aunque ahorita estén trasladando equipos de apoyo, tarde o temprano también esas personas van a acabar exhaustas, y yo creo que el mismo doctor Gatel ya lo ha dicho, el sector médico ya está agotado, y pues así como se ve todavía le quedan meses de trabajo extenso. Gracias. Adelante, por favor. Hemos tenido, muchas gracias por la pregunta, nos permite ilustrar que el proceso de contratación de profesionales de la salud no ha parado. Desde el inicio de la pandemia hemos reclutado cerca de 55,000 profesionales de la salud para el manejo de esta lamentable situación que enfrenta con gran heroicidad nuestro país. Aún seguimos contratando, y para el cierre de este ejercicio fiscal aún nos quedan como cerca de 1,800 nuevas contrataciones que seguimos haciendo solamente para el Valle, para la zona metropolitana. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sobre esto también ayer y anteayer lo comentábamos, y justo esto muestra la importancia de trabajar unidos, todas las mexicanas y mexicanos, independientemente de a qué nos dediquemos. Y en materia de gobierno, unidos los gobiernos. Por eso hay un solo plan. En todos los países del mundo hay un plan nacional central. Uso un ejemplo de nuestro país vecino del norte, Estados Unidos. Estados Unidos es también una república federal, igual que lo es México, y los estados son libres y soberanos, independientemente de que al interior de cada estado hay planes sobre cómo facilitar la distribución de las vacunas. El gobierno federal de Estados Unidos es el comprador único de todas las vacunas que se usarán en Estados Unidos. Pongo un ejemplo, por la vecindad, en un país también geográficamente extenso y federal. Es lo mismo que hay en México, es lo mismo que hay en todos los países. Entonces, la inquietud de mi estado es prioritario, la respuesta es, hay 32 estados prioritarios en México. Muchas gracias. Liliana Noble, y nos pasamos con usted, y Carlos Avaroa. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Esbarch, quisiera saber si todavía están solicitando fisioterapeutas, cuántos necesitarían, si van a estar basificados, si solamente va a ser una contratación temporal. Y doctor Gatel, me gustaría saber, ya una vez que le aplicaron la vacuna a quien sea, ¿cuál es el protocolo o la forma en la que se debe dirigir en su casa, socialmente? Ya no vamos a usar el cubrebocas, ya puede andar besando y abrazando a todos, etcétera. Gracias. Cómo no, con gusto. Por favor, doctor Esbarch. Efectivamente, necesitamos aún fisioterapeutas. La política de recursos humanos para el manejo de la pandemia siempre ha sido un equipo multidisciplinario que incluye una gama amplia de profesionales de la salud, y los fisioterapeutas son muy necesarios, sobre todo para la recuperación del paciente que tuvo COVID-19 y el paciente que tiene COVID-19 y que permanece más de una semana en terapia intensiva.
La pregunta de contratación regular o no regular, la contratación es regular, con un sueldo por encima del promedio nacional, con todas las prestaciones de seguridad social, y el compromiso de que esta contratación será continua durante todo el próximo ejercicio fiscal, y la promesa de que se puedan regularizar en el Sistema Nacional Sanitario. Podemos poner, si me permiten, la diapositiva en el cual es la plataforma de reclutamiento del sector salud, médicos del bienestar, la última, ahí está. Esa es la página médicosdelbienestar.salud.gov.mx. Es una plataforma que permite subir el título, la cédula profesional, da un folio, y ese folio se lo damos a la Secretaría de Salud de los estados, y una persona de reclutamiento de médicos del bienestar se pone en contacto con estos héroes. Gracias, doctor Sbarch. Ya iremos platicando detalles cuando lleguen las vacunas y conforme se vayan utilizando. La campaña de comunicación precisamente está orientada a ello. Por ahora quisiera nada más decirlo en términos generales: la mayoría de las vacunas tardan 15 días en promedio en lograr su efecto. Entonces, aun cuando una persona haya sido vacunada, no tiene una protección inmediata. Pero lo iremos detallando conforme sea pertinente. Por favor. Muchas gracias, subsecretario. Abraham Nava, de Imagen y Excelsior. Si pudiera detallar ahora qué pasa con esta aprobación de Pfizer, de Cofepris a la vacuna de Pfizer, cuánto tiempo ya se tardaría en llegar a México, y si pudieran dar algunos más detalles de cómo va a empezar esta vacunación, y si ya tienen fecha para cuándo se estaría vacunando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también quisiera hacerle otra pregunta sobre esta ampliación que están haciendo de infraestructura. Antier el IMSS declaró que iban a comprar insumos para intubación, medicamentos que se necesitan para intubación por el desabasto que había. ¿Qué sucede en el sector salud, en la Secretaría de Salud, con estos insumos? ¿Hay desabasto? ¿Están las compras listas para atender esta creciente demanda que hay en los hospitales? Gracias. Son demasiadas preguntas, dudo que nos dé tiempo en los escasos minutos que nos quedan, pero comentaré sobre algunas que son relevantes en este momento. Las vacunas, hoy que la Cofepris ha conferido la autorización para uso en emergencia, específicamente para la vacuna de Pfizer o exclusivamente para esta hasta el momento, ya están en posibilidad de ser utilizadas en el territorio mexicano. Y hemos venido trabajando en el proceso de importación. Tenemos un grupo de colaboración de gobierno donde participa el Sistema de Administración Tributaria, la Dirección General de Aduanas, la Administración General de Aduanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficialía Mayor de Hacienda, varias oficinas de la Secretaría de Salud, etcétera. Y entonces estamos ya preparados para emitir la orden de adquisición. En todo este momento hemos estado en una estrecha conversación con Pfizer para que Pfizer la otorgue. Y una vez que se haga la orden de adquisición, Pfizer durante 8 días reconstituye el producto o lo acondiciona, como se llama técnicamente, y lo envía. Los puntos de distribución han sido definidos, los comentamos desde el martes en la mañana, no ha variado, la información que dimos el martes en la mañana y que hemos comentado a lo largo de toda la semana es la misma: México, Ciudad de México, Coahuila. Y los puntos son instalaciones militares exclusivamente. En este momento es irrelevante para la población dónde va a haber un punto de vacunación, que quede claro: durante diciembre nadie que no sea personal de salud previamente seleccionado por las propias instituciones de salud, incluyendo médicas y médicos y otros miembros del personal de salud de dependencias privadas, nadie más será vacunado. Y son muy poquitos por ahora, en el arranque son 125,000 personas, de manera continua, sin pausa. En enero y hasta febrero estaremos completando esta primera grupo de riesgo. Muchas gracias. ¿Tiene fecha de vacunación? El presidente ya comentó el martes, si quieren en la próxima conferencia de prensa le preguntan y ya sobre eso nos vamos. Carlos Avaroa. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. 2 preguntas. La Ciudad de México, con respecto al día de hoy y mañana, se pudo retener
el asunto de la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, en el asunto comercial no ha sido posible esto. Como decía el compañero de Basta, efectivamente, se hace el llamado de parte de la jefa de gobierno, de la Secretaría de Salud, a que la gente esté en su casa y todo. Sin embargo, en la mercadotecnia de las grandes empresas se habla de ofertas navideñas y todo. Tuve la oportunidad hoy de ir a recargar, hacer una recarga a una plaza, y me sorprendí la cantidad que había en esta tienda departamental de Liverpool. Filas completas. Doctor, ¿el gobierno tiene alguna medida, aparte del llamado a la población, para evitar esa situación? Como por ejemplo, ya está pasando en el Estado de México, que el gobernador decretó que todos los comercios no esenciales a las 5 de la tarde se cerran. La primera pregunta. La segunda es respecto al asunto de las mascotas. Todos los niños tienen mascotas, la mayoría, y conviven con ellas ahorita. Hay análisis de la Secretaría correspondiente respecto a las mascotas. ¿Es posible que se contaminen? Muchas gracias. ¿Y que difundan esto? Gracias, Carlos, por ambas preguntas. Sobre la primera, la respuesta es sí, definitivamente. La propia jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en su anuncio de hoy por la mañana, comentó que entre las distintas actividades está un acercamiento con los distintos organismos del sector empresarial y comercial. Entonces ella está, la respuesta es sí, igual que en el Estado de México, en la Ciudad de México también la jefa de gobierno está en conversaciones con las cámaras industriales y de comercio, con el empresariado relevante para la Ciudad de México, para establecer límites a estas actividades que inducen o fomentan la llegada de personas. Dicho sea de paso, respecto a qué indicaciones del gobierno, repetimos, desde abril está publicados lineamientos específicos sobre aforo, sobre mecanismos de filtros, sobre concurrencia, sobre distancia, etcétera. Varias empresas, y también quiero agradecerlo públicamente, hay varias empresas, una de ellas es la industria del cine, de la exhibición de cine, desde el inicio tomó decisiones y aunque abrieron cuando había que abrir, han mantenido muy cuidado el aforo en las salas de cine. Y a pesar de que esto seguramente se vuelve menos lucrativa la actividad comercial de estos establecimientos, han mantenido muy riguroso esto. Estoy seguro que el empresariado mexicano le han escuchado y que están reflexionando sobre cómo pueden ayudar mejor a la ciudadanía, a la población y a sí mismos, a su familia, a sus conocidos, porque seguramente hay empresarios y empresarias que aún pueden hacer una reflexión sobre cómo tener una colaboración mayor que ayude a sacrificar ganancias económicas, pero salvar vidas. Sobre lo que decía, y es lo último que nos da tiempo de comentar, son las 20 horas. Ayer precisamente salió una noticia, una comunicación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, específicamente el Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, presentó públicamente resultados de 3 aislamientos o 3 detecciones de virus SARS-CoV-2 en mascotas humanas, específicamente caninas. Y esto causó cierta inquietud o revuelo. Quiero comentar, este tipo de informes han existido en el mundo desde que empezó la epidemia. En febrero ya había algunos reportes en China, después hubo varios en Europa, varios en Estados Unidos. No es un fenómeno estrictamente nuevo. En México, Senacica, en uso de sus atribuciones, ha venido monitoreando también SARS-CoV-2 en las especies animales y, por cierto, hacen un trabajo excelente. Felicitamos a nuestras compañeras y compañeros de Senacica y al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, porque han estado muy al pendiente de esto. Lo importante, ¿qué implica para usted que tiene un perro o tiene un gato, tiene cualquier otra mascota? Le entrará la preocupación de si puede ser contagiada o contagiado por su querida mascota. La respuesta es no. Es extremadamente improbable que esto pueda ocurrir. Las mascotas y otras especies animales que no necesariamente son mascotas domésticas son portadores accidentales de estos virus. Lo más probable es que en algún momento un ser humano contagió a los animalitos. Afortunadamente, hasta lo que se ha descrito,
los animalitos no sufren un grave daño y entonces no representa un riesgo mayor a la salud pública. SADER sacó una comunicación ayer mismo y hoy planeábamos traer a nuestros compañeros de Senacica que lo comentaran, pero decidimos posponerlo por la importancia del mensaje central que les pido, por favor, nos ayuden a difundir hoy. En resumen, hoy tenemos 2 o 3 elementos fundamentales. El primero es una buena noticia: COFEPRIS otorgó la autorización de uso en emergencia de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el SARS-CoV-2 para prevenir COVID. El segundo es un llamado urgente de alerta de emergencia en la Ciudad de México a seguir una serie de indicaciones. La principal es quedarnos en casa, mantener la sana distancia, desde luego, como siempre, utilizar el cubrebocas. Y la tercera es lo que presentó el doctor Sbarch. Desde hace 2 semanas hicimos un operativo conjunto de apoyo a la Ciudad de México por parte del gobierno federal y estamos con la solidaridad de varios gobiernos estatales, 11 gobiernos estatales que han sido mencionados, que están mandando brigadas médicas. Y el INSABI, a cargo de Juan Ferrer y directamente a cargo del doctor Sbarch, van a estar coordinando todo este operativo. Muchas gracias. Buenas noches. 20 horas con 3 minutos. Muchas gracias.